Vamos a compartir entonces la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a estar en esta porción del verso 1 al 15. Es la base. Hoy tenemos bastantes más versos. Otra vez ha sido de un puro versículo, ¿verdad? Ahora tenemos 15 versitos para poder analizar lo que es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Dice entonces: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que tanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén, amén, ¿verdad? Palabra de Dios para nosotros, para poder reflexionar, para poder renovarnos, hermanos amados, para poder tener las fuerzas necesarias, la motivación necesaria para poder seguir adelante. Hago un alcance, analizando a través de algunos mensajes, hago un breve recuerdo, lo rápido que pasa el tiempo. Y recordábamos las palabras de Moisés: enséñame, Señor, a contar los días, a traer sabiduría a mi corazón, a vivir con sabiduría. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y nada lo detiene. Entonces, teniendo presente esto, nos planteamos, es un nuevo año. Por cierto, es un nuevo año para nosotros, pero es un nuevo año con expectativas. ¿Cuál es la expectativa de un cristiano para un nuevo año? Crecer espiritualmente. Dijimos, este año yo quiero crecer. Amén. Y planteamos un mensaje que estaba basado, ¿verdad?, en las circunstancias del pasado, ¿cierto? Porque los fracasos del pasado nos sirven para el presente. Nada podemos hacer con cambiar el pasado, pero sí sacamos las lecciones del pasado. Amén. Y ahí estuvimos desarrollando este mensaje y luego el Señor nos dijo, es cierto, yo veo su corazón, ustedes quieren crecer, quieren dar fruto este año, llevar mucho fruto, porque la vida cristiana es una vida que lleva mucho fruto. Pero ¿cómo lleva mucho fruto? Unida por la fe al Señor Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Y por tanto, teniendo todas estas cosas presentes, nadie pudiese ser un mejor cristiano de manera individual, separado del Señor. Está perdido, está en un total y rotundo fracaso.
solo unido al Señor Jesucristo por la fe, nosotros podemos llevar fruto, y no un poco de fruto, sino que Él dijo, ustedes van a llevar mucho fruto. Y eso es lo que esperamos como cristianos, es poder tener un año fructífero, ¿verdad?, para nuestro Señor Jesucristo. Dentro de eso, como les decía, Dios nos dijo, nos mostró que es muy probable que teniendo estos deseos de dar fruto, nos íbamos a encontrar con dificultades, ¿o no es así? Hay dificultades, se presentan obstáculos en nuestra vida. Y estuvimos viendo el mensaje del pueblo de Israel frente al Mar Rojo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos caminando, ¿verdad?, y con la intención de llevar fruto, y de en un momento a otro estamos frente a un mar de problemas, un mar de dificultades. Y ahí es donde empiezan las dudas y el pueblo se intimida y empieza a preguntar, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Se acuerda usted que Dios guiaba al pueblo a través de la columna de nube y la columna de fuego? Él iba adelante, el pueblo le seguía. Y en medio de esa dificultad, el pueblo se intimida, recrimina un poco a Moisés, y Dios le habla a Moisés. Porque el pueblo en medio de la dificultad, y nosotros mismos en medio de la dificultad, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios. Señor, ¿y ahora? ¿Dónde estás? No te veo. Clamamos al Señor. El pueblo clamó, y Dios respondió al clamor del pueblo y le dijo a Moisés, dile al pueblo que avancen, hermanos amados. Usted quiere crecer este año, hay dificultades, avanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace caminos donde no lo hay. Amén. Entonces, ¿qué importa las dificultades que hay frente a ti? Solamente enfócate en Él y créele a su palabra y avanza, porque Él va a hacer caminos donde no lo hay. Él va a abrir un camino en medio del mar. Amén. Y nos confiamos y seguimos avanzando, y seguimos avanzando, y seguimos avanzando. ¿Usted quiere crecer este año para el Señor? Bueno, entonces, hoy día nos encontramos con esta porción de las Escrituras que nos va a ayudar a enfocarnos, ¿verdad?, en este deseo de poder seguir creciendo y dando fruto para nuestro Dios. Como a modo de introducción, como ustedes bien leyeron, si usted se fija, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. No nos cabe duda, aun cuando no quisiera poner mucho énfasis en el autor de la carta, porque cuando uno pone mucho énfasis en el autor de la carta, sigue siendo lo que mucha gente nos confrontan a nosotros, nos dicen, pero si ese libro lo escribieron hombres. Y nosotros no podemos negar que fueron hombres los que lo escribieron, pero ¿qué tipo de hombres? Hombres comunes y corrientes, pero inspirados por el Espíritu Santo. Que ahí está la gran diferencia de los escritos que puede hacer cualquier ser humano sin la inspiración divina o sin lo que Dios había propuesto revelarnos a nosotros. Quiero decir que no cabe duda de que esta carta fue hecha por el apóstol Pedro, donde él se manifiesta, ¿verdad? Y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro es el autor de esta carta, con la autoridad apostólica, apóstol en este caso, es un enviado de Dios, ¿verdad? Con una misión clara. Y bueno, mire, encontramos que los discípulos, los apóstoles, ellos fueron testigos presenciales de la resurrección del Señor Jesucristo. Esta condición de apóstol era aquellos que habían visto con sus propios ojos al Señor Jesucristo, los elegidos al principio. Pedro, aquí mismo en esta misma carta, en el verso 16, usted puede ver y dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está haciendo mención al monte donde Jesucristo se transfiguró, les mostró su gloria, ¿verdad? Donde estaba junto a Santiago, Juan y estaba Pedro, donde él dice, hagamos una enramada, Señor. Es tan delicioso estar en la presencia misma del Señor que Él quiere quedarse en ese lugar. Fíjese entonces que Pedro, en este caso, con la autoridad apostólica que Dios le ha dado, está entregando esta instrucción por el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para todos los cristianos alrededor
del mundo. La primera carta de Pedro, esta es la segunda. La primera era un estímulo para aquellos creyentes que estaban sufriendo persecución, para los que estaban viviendo problemas, como lo es un estímulo para los creyentes de hoy día. Es la motivación, ¿verdad?, de las pruebas y de las dificultades para nosotros sí tienen sentido. En esta segunda carta, Pedro, de alguna forma, está advirtiendo a los cristianos que están siendo bombardeados con falsos conocimientos, ¿verdad?, en contraste con la verdad. En el capítulo 2, en el verso 1, si usted se fija, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Amén. O sea, fíjese usted, mire, aquí hay algo que nosotros tenemos que tener claro. Habrán falsos maestros en la historia de la iglesia. Todavía la iglesia se sigue desarrollando. La iglesia espera el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero se nos está advirtiendo que hay falsas enseñanzas que están distribuidas alrededor de la iglesia. Entonces, Pedro afirma, ¿verdad?, que frente a la segunda venida del Señor Jesucristo habrán males como la herejía y los falsos maestros. Todavía se siguen escuchando voces y se siguen entregando mensajes que cautivan a la gente, que atraen a la gente, pero no les están dando el pan verdadero del cielo. Puras luces, hermanos, puro polvo que después se disipa. No está la verdad del mensaje de nuestro Dios. Debemos entonces considerar que esta carta tiene el propósito de amonestar contra la apostasía que se avecinaba, en la cual también los dirigentes de la iglesia, por el interés del lucro, permiten el libertinaje y la maldad. Mire usted el punto hasta el grado que se lleva, como ya hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, hermanos, hasta el cansancio. Todos los estamentos políticos, religiosos, hoy día están en el suelo. Policiales. Hermanos, donde usted mira hay corrupción. Pero Dios sigue siendo el amo y señor del universo. Él sigue llevando a cabo su plan. Él sigue añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Él sigue con su promesa de que Cristo viene por los suyos. Amén. Dios no cambia. Y a pesar de los fracasos que puedan tener los hombres, cuando nuestros ojos están puestos en Jesucristo, nosotros no vamos a desfallecer. Nosotros vamos a seguir hasta que Él regrese o nos llame a su presencia. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Hoy día mucha gente se va a disipar de las iglesias y es natural. Se va a ahuyentar. Nadie quiere escuchar de la fe. Todos son iguales, dice. Pero ¿sabe qué? Dios es siempre el mismo y Dios no cambia. Amén. Y el mensaje que se nos ha encomendado a nosotros, lo vamos a tener que anunciar igual, porque el mensaje o la palabra de Dios es poderosa para salvación a todo aquel que cree. Y eso no va a cambiar. Ahora, yendo un poco al mensaje propiamente tal. El punto de interés, en este caso de Dios a través de Pedro, es el crecimiento espiritual. Dijimos que queremos crecer. Amén. Mire, en el crecimiento espiritual también nos ayuda a no ser piedra de tropiezo para aquellos que están buscando a Dios sinceramente. Muchos están buscando a Dios, pero por causa de los que deseamos amar y servir a Dios, muchas veces negamos a Dios con nuestros propios hechos. ¿Queremos crecer? Sí, queremos crecer. Queremos confirmar como aquellos elegidos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los romanos. Ustedes que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo por la gracia de Dios. Entonces, poder confirmar esa elección a través de nuestra vida. En el capítulo 1, a modo de resumen, podemos decir del verso 5 al 11, los ingredientes para el crecimiento espiritual. En el capítulo 2 podemos hablar de los que se oponen al crecimiento espiritual, los falsos maestros, las falsas doctrinas, las falsas actitudes, las falsas promesas.
Y en el capítulo 3, estoy resumiendo un poco lo que dice el libro, ¿verdad? Con respecto al crecimiento espiritual. Y en el capítulo 3, la motivación para un crecimiento espiritual. ¿Sabe cuál es la mayor motivación para nosotros de un crecimiento espiritual? Es el regreso del Señor Jesucristo. Jesús va a volver. Amén. Jesús va a regresar. Mire, quiero que vaya al capítulo 3. Vamos a hojear la Biblia, hermanos. En el capítulo 3, verso 9, con respecto a esta afirmación. Capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjese usted, viene el día de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Esta es una verdad, hermano, es una verdad. Jesús dijo que iba a regresar también. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Evangelio de Juan. Y si me fuere, vendré otra vez. Y os tomaré de mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Lo dijo Él. Acá lo dice por voz, por palabra del apóstol Pedro. Jesús va a regresar. Y por tanto, si Jesús va a regresar, es una motivación suficiente y más que suficiente para que usted pueda crecer espiritualmente, para que todos nosotros podamos crecer espiritualmente. Amén. Bueno, volviendo al texto entonces, a la base, como decía al principio, Pedro, el apóstol, el que lo vio con sus propios ojos, lo vio en el monte de la transfiguración, nos está diciendo, hermanos, que la fe, ¿verdad?, que ellos recibieron es la misma fe que tiene usted hoy día. Es la misma. La fe de Pedro es la fe que Dios le ha revelado a usted. La fe que Dios le dio a Pedro es la fe que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Dice entonces: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él dice, la fe que hemos recibido nosotros es preciosa. ¿Cómo dice usted que es su fe? ¿Es para usted también preciosa esa fe? Es una fe que ha sido dada por la gracia de Dios. La misma fe de estos hombres, ¿verdad?, como Pedro, como Juan, que pusieron su vida por el Señor Jesucristo, es la misma fe que reposa hoy día en nosotros. ¿No le parece maravilloso? Ahora queremos también vivir como estos mismos hombres vivieron en el principio de la iglesia. Queremos vivir con la misma pasión, con el mismo fervor, con el mismo amor que mostraron al Señor Jesucristo. Es la misma fe, hermano. Es que Pedro, es que Juan. No, hermano, es la misma fe. Cuando Pedro le confiesa al Señor Jesucristo y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? No te lo reveló ni carne ni sangre. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El mismo Padre es quien le ha revelado a usted al Señor Jesucristo. Jesús dijo, nadie viene a mí si no le es dado por el Padre. ¿Está usted en Cristo? Entonces el Padre le ha dado la fe para que usted esté ahora en Cristo y tenga esta fe preciosa, maravillosa. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz, hermanos, son posibles para todos los cristianos. Y esta gracia y esta paz la encontramos, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, hermanos amados. Ahí encontramos, ahí vamos creciendo, ¿verdad?, en esta gracia y en esta paz. Son posibles, esta gracia y esta paz son posibles porque Dios nos la ha dado a todos los cristianos y podemos seguir creciendo, ¿verdad?, en esta gracia y en esta paz. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos nosotros para una vida piadosa. Dice entonces, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos,
en nosotros hoy día en Cristo se nos han sido dadas todas las cosas necesarias para una vida piadosa, para una vida piadosa. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener entendimiento, poder tener la revelación de lo que esto significa. No, es que es tan difícil vivir la vida. No es fácil vivir la vida de la fe, pero les quiero decir que Dios ha dispuesto todo lo necesario para nosotros para vivir esa vida piadosa. Está en usted. Si Cristo está en usted, usted tiene todo lo necesario para esta vida piadosa. Todos estos recursos están disponibles a través del conocimiento pleno. Habla la palabra conocimiento, gnosis, del griego, y por ahí se dice que la palabra real que debería ser es epignosis, que significa pleno conocimiento. El pleno conocimiento es la palabra clave de esta epístola. El punto de Pedro, hermanos, era que no hay nada que los creyentes no hayan recibido de Dios para tener una vida piadosa. Usted y todos los que hemos manifestado nuestra fe en el Señor Jesucristo tienen lo necesario, lo suficiente para tener esa vida piadosa. Mire, luego de haber establecido la suficiencia básica de cada creyente a través del poder de las promesas dadas por Dios, Pedro le recuerda a sus lectores la responsabilidad de cultivar su propio crecimiento cristiano. Mire, dice entonces: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ya hay otro pasaje también donde nos dice de que nosotros no fuimos engendrados por sangre ni por carne, ni por voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. Los que están en Cristo verdaderamente han experimentado un nuevo nacimiento, ¿verdad? Ahora somos parte de la familia de Dios. Dice: participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Eso significa que el que está en Cristo ahora ya no sigue viviendo como vivía antes. El que está en Cristo ya no sigue viviendo como aquellos que le daban rienda suelta al pecado y vivían bajo sus propios deseos. Una persona que está en Cristo ahora es una persona que busca hacer la voluntad del Padre. Es aquel que busca que el Espíritu Santo lo guíe y lo conduzca hacia la santidad. Eso es lo que realmente debería manifestarse a través de la vida de un verdadero cristiano. Entonces, Pedro nos dice a través de esta carta, por el Espíritu Santo, de que nosotros, hermanos, debemos cultivar esta vida del dominio propio cristiano, el poder crecer de nuestra vida espiritual. Y aquí, hermanos, considerando este crecimiento espiritual, es que a partir del verso 5 en adelante comienza a hacer o a enseñarnos de qué manera nosotros podemos manifestar este crecimiento espiritual. Verso 5 hasta el verso 9 dice: vosotros también poniendo toda, ¿qué dice? Diligencia. Ustedes, vosotros, nosotros, entonces, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ya tenemos la fe, Dios nos dio la fe, la misma fe que tenía Pedro es la fe que tenemos nosotros. Ahora dice, ustedes cristianos, nosotros, ¿verdad? Ustedes tienen que hacerse responsable, poner diligencia en este crecimiento espiritual. Si bien es cierto, Dios comenzó a hacer una obra en nosotros, ¿verdad? Y entendemos que la va a perfeccionar, pero también habla de un entendimiento y de un conocimiento de lo que Dios nos ha revelado para al menos disponernos en que esta obra se lleve adelante. ¿Amén? Hay una parte que es responsabilidad de nosotros, así lo dice la Escritura. Ustedes deben ser diligentes en esto. Ustedes en su mente y en su corazón tiene que estar esta actitud de poder
disponerse para que vayan añadiéndose estas virtudes cristianas para nuestro crecimiento espiritual. Mire, este es un pasaje muy bello. Pedro hace como una sinfonía, desde una nota, comienza desde la fe y lleva a los creyentes a una sinfonía de melodía, para componer una melodía en donde va añadiendo una nota y otra nota y otra nota y otra nota. Es una combinación de estas 7 virtudes cristianas que Pedro no las enumera, ¿verdad? Y tampoco las describe, pero que de alguna forma nos enseñan de cómo nosotros podemos ayudarnos a crecer, en este caso, de nuestra vida espiritual. Es posible, fíjese usted, es posible que nosotros pudiésemos frustrar la gracia de Dios por aquella fe que no tiene obras, como dice Santiago. Ya vamos a aclarar el punto. No somos salvos por obras. Eso ya está más que claro. No somos salvos por obras. Pero una vez que somos salvos, las obras comienzan a abundar en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la importancia? De que nosotros debemos ejercer toda diligencia. Este es un requisito fundamental para experimentar un crecimiento cristiano efectivo. Hay que poner énfasis. El crecimiento en la vida del cristiano clama por una ardua participación del creyente. ¿Saben qué? El cristiano debe ocuparse en esta clase de cooperación con Dios. ¿Cuál es la cooperación? Disponerse, hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo. Disponerse bajo la dirección y producir una vida cristiana que dé gloria a Dios. ¿Es su vida hoy día una vida que da gloria a Dios? ¿Se marcan diferencias en su vida entre los que están en el mundo y entre un cristiano? ¿Sabe que yo he escuchado tristemente a veces decir, y los hay personas que no creen en Dios y a la vista son mucho mejores que muchos cristianos? Mire usted, y eso no deja de golpearnos, no deja de intimidarnos, ¿verdad? ¿Cuánta decepción genera en aquellos que dicen, levantamos nuestras manos a Dios, lo alabamos, lo bendecimos, y después nuestros hechos, dice el Señor, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En otro pasaje dice, ustedes con sus labios me honran, pero con sus hechos ustedes me niegan. Qué triste, hermanos. Nosotros sabemos que la diferencia, por otro lado, no la hacemos nosotros como buenos que somos. La diferencia está en que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia. Ahora que por gracia eres una nueva criatura, por gracia eres un hijo de Dios, santo y apartado, ahora comienza a vivir como lo que eres. Y ahí está el punto, el gran desafío para nosotros. Entonces, si nosotros en este caso fallamos en añadirle a la fe virtud, pronto se va a convertir en lo que Santiago describe como una fe muerta. Mire, si en nuestra vida no se comienzan a ver estas virtudes, ¿verdad? Estas gracias de la vida del crecimiento cristiano, sencillamente vamos a manifestar una fe de la cual habla Santiago en su libro. Una fe que no tiene obras es una fe que está muerta. Es una fe muerta, no es una fe para salvación, nótese, es una fe muerta. La fe que salva, ¿cierto? La fe que manifiesta su confianza en Cristo es una fe que luego obra en consecuencia de lo que ha recibido. Entonces, la fe como fundamento, a la fe como fundamento, el creyente necesita añadirle estas 7 cualidades con la ayuda de Dios, y cada virtud contribuye a un total crecimiento de nosotros como los santos de Dios. Pedro entonces responsabiliza a cada uno de nosotros como cristianos de poder lograr esto. Ahora, fíjese, el recurso literario que usó Pedro es poner una virtud y engancharla inmediatamente con la otra para ir poniendo un énfasis, ¿se fija? A la fe añadid virtud, a la virtud va repitiendo, ¿verdad? A la virtud añadid conocimiento, al conocimiento añadid dominio propio, y así sucesivamente va siendo, como decíamos, una sinfonía, ¿verdad? De estos 7 elementos a los cuales nosotros debemos añadir para poder llevar a cabo este crecimiento espiritual. Entonces,
el creyente debe esforzarse por añadir más y más a su vida como cristiano. La diligencia tiene que ser parte de la vida de los cristianos. Hermano, diligentes. La diligencia es poner mucho interés, esmero, rapidez, eficacia. Si usted piensa hoy día y se examina, ¿usted podría decir que usted ha sido diligente con su vida cristiana? Usted tiene preocupación, tiene este mucho interés en las cosas de Dios, mucho interés por sobre los otros intereses de su propia vida. Usted tiene esmero, hace las cosas con dedicación, busca a Dios con sinceridad, se da el tiempo o dice, esto es para el Señor, y lo hace con diligencia, lo hace con rapidez, lo hace con eficacia, o lo que salga nomás, lo que resulte. Bueno, examinarnos, porque aquí se nos está pidiendo diligencia, se nos está pidiendo prontitud, se nos está pidiendo esmero, ¿verdad? Buena disposición. Todo lo que sea es para Dios, hermano, es para el Señor, es para Él, el creador del cielo y de la tierra. Es para aquel que decimos que amamos con nuestros labios. No me quiero quedar solo en los labios, hermanos. Y sé que necesito tanto de la gracia como la necesita usted. Por eso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, es como si le dijera al Señor, Pedro, repítele esto a mis hermanos, repítele esto a mis hermanos, repítele, porque yo sé que ellos tienen buenas intenciones, tienen buenos deseos, pero rápidamente esos buenos deseos desaparecen. Tenemos buenas intenciones, pero a veces nos quedamos solamente en las buenas intenciones. La palabra fe, del griego pistis, denota confianza en Dios, fidelidad a Dios, la creencia de que Dios nos va a llevar a la obediencia. ¿Cuántos creen que Dios nos va a llevar a la obediencia? Yo digo amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice el salmista, Jehová, el Señor, cumplirá su promesa en mí. Y yo lo digo con convicción, Él lo va a hacer. Pero en este caso, en este crecimiento espiritual, hay algo que Dios está demandando de mí, y es esta diligencia que nos dice a través del apóstol Pedro. Entonces, el cristiano debe añadir a su fe, ¿cuál es la primera? Virtud. Virtud. La palabra virtud, ¿cierto?, viene del griego areten, ¿verdad? Y denota excelencia moral, pureza, determinación a hacer lo correcto. La palabra usada acá, ¿verdad?, en virtud, se traduce de esta griega y significa excelencia moral, pureza, determinación a hacer lo correcto. ¿Cómo andamos en eso, hermanos? Debemos añadir a nuestra fe esta virtud de hacer siempre lo correcto. Fíjese usted, el ser humano tiende a hacer siempre lo correcto o lo incorrecto. Hermanos, en general, la mayoría de las veces tendemos a hacer lo que no debemos, ¿o no es así? O quizás en el tiempo pasado, y aún hoy día, con el conocimiento que tenemos en el Señor Jesucristo, no es que de repente usted va a comprar y algo le cuesta caro y le dice, sin boleta, y usted dice, ¿cuánto me baja? 30.000 menos, sin boleta. ¿Y es lo correcto? Digo yo. Entonces, añadid virtud a hacer siempre lo correcto. Es que si vale eso no lo puedo comprar. No lo compre, no lo puede comprar. ¿Cuántas veces me vienen a ofrecer balones, precio votado? De muchos que he perdido porque los he prestado y después no me los devuelven. Y llegan aquí y me los venden baratísimos, muy baratos. Y yo digo, ¿los podría recuperar? Si los perdimos, me los robaron, los puedo recuperar más barato. ¿Y qué me dice la virtud? No, pues, usted tiene que hacer lo correcto. Usted tiene que pagar el precio que corresponde. Yo le voy a proveer para que los compren el precio que valen, porque usted no va a hacer lo que no debe. Amén. Entonces, hermanos,
añadid a vuestra fe virtud. Aquí está en consideración la moral pura, integridad de carácter a través de la obediencia a Dios. A la fe añade virtud. A la virtud añade conocimiento. Conocimiento. Ya dije la palabra gnosis, ¿verdad? Conocimiento se refiere a adquirir información. El cristiano, ¿verdad?, necesita conocer todo lo que Dios ha revelado en su palabra, no solamente las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. A través de Él tenemos perdón, salvación y vida eterna. Eso es trascendente en nuestra vida. Nos vamos a quedar solo en eso. Y después vamos a seguir, no, que la gracia y Dios, sí, está bien, está, pero a la fe añádele virtud, y a la virtud conocimiento, todo lo que Dios te está revelando a través de tu palabra, conocer lo que está bien, lo que está mal. Aquí la sabiduría y el discernimiento que el cristiano necesita para tener una vida virtuosa. ¿Cómo sabemos las cosas que a Dios le agradan? Aquí está, pues. ¿Cómo sabemos cómo nos debemos conducir en una y otra forma? Aquí está. ¿Cómo debemos saber cómo nos debemos llevar en el matrimonio? Aquí está. ¿Cómo debemos hacer para criar a nuestros hijos? Aquí está. Está todo. Está todo, hermanos. Pero lo buscamos, nos interesamos por las cosas que Dios dice. Entendemos que necesitamos conocer, ¿verdad?, todas y cada una de las cosas que Dios nos revela en su palabra para tener esta vida virtuosa. Y esto se adquiere de manera progresiva. Hay muchas cosas que ignoramos, pero las que ya son reveladas, tenemos que empezar a vivirlas, porque este conocimiento es un conocimiento más que intelectual, es un conocimiento práctico. Es práctico. ¿Qué sacamos con que yo sé lo que dice de los matrimonios, yo sé lo que dice de los hijos, yo sé lo que... ¿Y lo estás viviendo? ¿Estás haciendo lo que Dios dice en su palabra? Es práctica, en vez de solamente sabiduría especulativa. Es práctica, hermano. El Evangelio es práctico, es vivirlo, es vivirlo. El cristiano debe añadir al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Otra palabra griega, ekkrates, ¿verdad?, quiere decir maestría de sí mismo, disciplinada, ¿verdad?, moderación y control de los deseos propios y de las pasiones. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Dominio propio. ¿Cuántas dificultades enfrentamos en el día a día por falta de dominio propio? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas situaciones nos pudiésemos evitar? ¿Cuántos malos ratos pudiésemos evitar? ¿De qué manera, hermanos, le hemos robado la gloria a Dios por causa de ser cristianos y hemos actuado de maneras que hemos deshonrado su nombre? Dominio propio. Cada cristiano necesita tener dominio propio para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dominio propio. Mire, muchas de las herejías, ¿verdad?, de los antiguos cristianos enseñaban que debido a que el cuerpo era perverso, ellos sostenían que no era necesario refrenar las lujurias carnales, sino que solamente había que pensar en forma correcta. Lo de la carne es carne, bien malo. Usted basta con que usted piense, solamente usted piense bien. A veces, y en esto no quiero hacer juicio de ninguno de nosotros, también me incluyo. Nosotros muchas veces pasamos por alto algunas cosas y uno dice, el Señor sabe lo que está en mi corazón. ¿Ha escuchado ese dicho usted? Es verdad, yo no pongo dudas, pero muchas veces el Señor sabe cuál es la intención de mi corazón, también sabe que le estamos dando rienda suelta a cosas que no deberíamos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, cada uno examínese a sí mismo, pero aquí se nos llama a tener dominio propio. Cualquier sistema religioso que pretende que el conocimiento de la religión le quita responsabilidad de la obligación moral es falso. Nosotros sabemos de nuestra obligación moral hoy día como hijos e hijas de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y sus hijos hoy día son llamados sus santos, sus apartados. Y por tanto, tenemos gran responsabilidad de ser diligentes, como dice Pedro, para que
A la fe le añadimos virtud, a la virtud le añadimos conocimiento, al conocimiento le añadimos dominio propio. Hermanos, dominio propio. Ya vamos a estar poniendo un énfasis con respecto a esto, solamente su intención. Lo tiene presente, lo está teniendo presente. Dominio propio, diga usted, dominio propio. Dominio propio, Señor, dominio propio. Es algo que me falta. Señor, muchas veces mi carácter me traiciona. Señor, muchas veces yo hago lo que no quiero. Como lo dijo el apóstol Pablo, pero él dijo después, hago lo que no quiero, pero gracias sean dadas a Dios que me da la victoria. Yo tengo victoria. O sea, eso significa que con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo puedo alcanzar el dominio propio. Lo podemos tener, está a nuestro alcance. Pedro dice al principio, Dios les dio una fe igual de preciosa a la nuestra y en Él ustedes tienen todos los beneficios, todo lo que ustedes necesitan para la vida piadosa. Entonces, ¿es posible el dominio propio? Claro que sí, pues hermano, claro que es posible. Entonces, ahora el dominio propio, usted debe añadir perseverancia. Perseverancia. La palabra perseverancia viene de otra palabra griega, hipomonen, y literalmente significa permanecer bajo algo como una carga pesada. Es como usted está cargado, hay dificultades, ¿verdad? Está asociada con la paciencia, que es la capacidad de mantenerse a pesar de las adversidades. A pesar de las adversidades. Perseverancia, estar ahí. Está difícil la cosa. Está en la carga, me está doblando las rodillas, estoy bajando. Pero ¿saben qué? Añade al dominio propio perseverancia, paciencia. Esa paciencia aguantadora en santidad cuando nos encontramos en la tentación de entregarnos, a darnos por vencidos. Cuando usted dice, no, esto es lo que Dios me dice que debo hacer y yo me tengo que mantener ahí porque... Y de repente como que usted dice, tengo unas ganas de hacer esto distinto. Porque pareciera ser que sometiéndome a Él, las cosas como que no me resultan, entonces estoy a punto de hacer algo que no debo. Hermano, sé paciente, persevera, añade, ¿verdad? Este ingrediente, ¿verdad? En esta receta que se nos está dando para que tengamos ese crecimiento espiritual. En la paciencia, como decíamos. Entonces, la paciencia es capaz de soportar cuando llegan las pruebas. Es cuando Dios dice, mira, haz las cosas de esta manera. Y usted las pone en marcha, las aplica. Y resulta que parece que no está la respuesta. Como que las cosas no resultan como uno esperaba. Sé paciente, añade, ¿verdad?, al conocimiento, ahora la perseverancia. A la perseverancia, entonces añade ahora piedad, dice. Piedad, y añade piedad. La palabra griega eusebia dice, se refiere al comportamiento que refleja el carácter de Dios. Mire, a medida que añade a la fe, añade virtud, a la virtud añade, ¿qué decía? El conocimiento, al conocimiento, el dominio propio, al dominio propio, la perseverancia, a la perseverancia añade piedad. Mire, esto va como en una, no sé si usted se fija, pero va como en una escala, así como va así, 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 así. La piedad refleja el comportamiento del carácter de Dios. Es el deseo de agradar a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos en la vida. Hermanos, ¿es realmente nuestro deseo de tener una vida piadosa? De que la piedad seamos reconocidos como hijos de Dios por la piedad, por la vida de Dios. El carácter de Dios se está manifestando a través de nuestra vida. Fíjese que una de las cosas que se ha propuesto Dios es hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Transformarnos, hacernos semejantes a Jesucristo. Ahí está la gran obra, ¿verdad? En nosotros. El cristiano ha de reflejar el carácter de Dios. Se va viendo, es cierto, esto es algo paulatino, estamos creciendo, es un crecimiento, pero todas estas virtudes tienen que ser, de alguna forma, debemos ser diligentes en esta receta, por decirlo de alguna forma, para que podamos crecer espiritualmente. A la perseverancia, entonces, añadir piedad, que refleja este carácter de Dios. A la piedad añade afecto fraternal. Afecto fraternal.
griego Filadelfia. Es una consideración entonces atenta hacia los compañeros cristianos. ¿Cómo es la manifestación entre nosotros? ¿Realmente tenemos aprecio el uno por el otro? No solo aprecio, amor, como dijo el Señor, que debería haber entre los hermanos. Amor, amor. Actos abiertos de bondad manifiestan esta característica. Cuando ves a tu hermano caer, ¿lo condenas? ¿Lo condenas o te acercas a él restaurándole, dándole una mano y levantándolo? No sea que mañana seas tú el que estés en el suelo. ¿Qué hacemos hoy día cuando vemos a alguien caer? ¿Le ayudamos a salir del problema o lo condenamos? Debemos manifestar, hermanos, esta bondad, este afecto fraternal. Como hijos de Dios debemos amarnos los unos a los otros. El cristiano al amor fraternal entonces deberá añadirle al último ingrediente de esta receta para el crecimiento espiritual y dice amor. Ahora dice amor. ¿Qué palabra será la que aparece en el texto en el griego, verdad? Y aparece la palabra, ¿cuál será? A ver, ágape, ágape, ágape. Es la más grande forma del amor. Es la clase de amor que Dios busca, ¿verdad? El bienestar de la persona amada sobre su propio bienestar. Hermano, el amor, mire, ¿usted quiere tener una vida, un crecimiento espiritual? Sí, Señor. Bueno, sé diligente en esto. Mira, a la fe que ya te di, añade virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, añade amor ágape. ¿Estás dispuesto a darte por los demás sin esperar absolutamente nada? Se extiende a toda la gente, no solamente a los compañeros como creyentes. A veces está bien. Hay un pasaje donde dice haced a todos el bien, principalmente a los de la fe. Hay un pasaje que nos dice el apóstol Pablo. Pero el amor y el bien deberíamos estar como hijos de Dios, manifestarlo a todas las personas que se crucen ante nosotros. Manifestar ese amor que está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. En este mundo, las relaciones generalmente se dan en donde yo voy a hacer esto para ver qué provecho puedo sacar yo de esa persona. Muchas veces se hacen relaciones, se hacen amistades, voy a hablar con esta persona, voy a hablar con este, porque a lo mejor por aquí yo puedo recibir algo. Hermanos, eso no es para nosotros como cristianos. Usted haga el bien conforme a Dios vaya obrando, operando en nuestra vida con discernimiento, por supuesto, porque Él nos da el discernimiento también en cuanto a lo que es ayudar, la ayuda, la necesidad. Hoy día hay un mundo que padece, está lleno de necesidades físicas y espirituales. Y hay un pueblo de Dios, el cual Él provee de todo lo necesario para darle pan a esa gente que lo necesita. ¿No es que Jesús alimentó 5,000 con 5 panes y 3 peces? Es posible, ¿no? Entonces, esos 5 panes y esos 3 peces están ahora en la iglesia. Y Él los multiplica. ¿Para qué? Para alimentar a este mundo que tiene necesidad. Cuando somos capaces de partir nuestro pan y darlo. Es que si me falta, yo te voy a multiplicar. ¿Sobraron cuánto? 7 cestas cuando el Señor multiplicó los panes. Hermanos, es que yo tengo que dejar esto porque si me falta a mí después, hermanos, compartamos. Hoy día, si hemos sido bendecidos, compartamos con el que tiene necesidad. Amén. Entonces, aquí están los 7 ingredientes. Y dice que esta lista comienza con esas cualidades, aquellas que están en nosotros, primero al interior, como creyentes, y luego progresa a lo que nosotros demostramos externamente. Primero nos enfocamos en nosotros y luego lo que va hacia afuera. Cómo nos expresamos nosotros hacia afuera. Comienza con la fe y termina con el amor, ¿verdad? Entonces, la fe cristiana es la raíz desde la cual deben crecer todas estas virtudes. Desde la fe crecen todas las virtudes y el amor cristiano es la virtud que corona
y a la cual todas las otras deben contribuir, ¿verdad? Es coronado con el amor y todas las otras deben contribuir. Hermanos, estos son los rasgos de un cristiano maduro y cuya fe es vital y no es muerta. Si estos atributos están en nosotros, significa que nuestra fe es viva, es vital y no es una fe muerta de la cual habla Santiago. Si seguimos la lectura bíblica, hermanos, mire, verso 8, después de añadir estas virtudes, ¿cierto? Como Pedro nos exhorta, dice verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si estamos en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y estamos, ¿verdad?, añadiendo estas virtudes de nuestra vida, no vamos a estar ociosos y sin fruto. Hermano, va a haber fruto. ¿Usted quiere que haya fruto? Entonces, preocúpese de añadir, ¿verdad?, estas virtudes a la fe que nos ha sido dada. Eso es lo que de alguna forma Pedro nos está exhortando por el Espíritu Santo. Fallar en hacer esto, hermanos, vamos a ser inútiles en las manos de Dios. Dios quiere usar a su pueblo hoy día para manifestar su gloria, para alimentar al necesitado, para darle palabra al que está hambriento. Pero el pueblo, hermano, está en otra condición. El pueblo está con la visión en las cosas de este mundo, en los tesoros de este mundo, en acaparar las cosas de este mundo, sabiendo que de este mundo no nos llevaremos absolutamente nada. Que Dios nos bendice, pero por supuesto, y nos da el pan cada día. Y no solo nos da el pan, sino que nos da el abrigo, nos da el techo y nos da también otras comodidades, ¿o no es así? Pero ahí no está el fin de nuestra vida. Y sabemos, y ya lo hemos experimentado, que sin el Señor, en primer lugar, nuestras vidas son vacías y secas. El verdadero conocimiento de Él no es solamente de un entendimiento intelectual, sino un conocimiento que viene a través de la obediencia, y este ha de ser la meta para el crecimiento de cada uno de nosotros como creyentes. Mi meta es esta, es crecer. Mire, en el capítulo 3, fíjese cómo termina la carta del apóstol Pedro. Mire, la palabra clave, como decía, era conocimiento, porque se usa muchas veces, o recordar, mejor dicho, conocimiento y recordar. Y el verso final de la carta en el capítulo 3, verso 18, dice, y también advirtiendo contra los falsos maestros, en el verso 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Verso 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces hay una exhortación, hermano. Tú no te puedes quedar con que recibiste a Cristo en tu corazón y ya eres salvo y eso fue todo. No, hermanos. Dios nos llama a que crezcamos espiritualmente. Debemos crecer. Porque de lo contrario, como dice el texto en el verso 9, dice, pero el que no tiene estas cosas, y mire usted, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire, ¿se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros? Se nos olvida, a ratos se nos olvida. Y ahí, hermanos, viene esta exhortación entonces de tener presente. Por eso la palabra conocimiento y recordar. Conocimiento y recordar. Son dos palabras que se repiten un montón de veces en esta carta. Tales personas, ¿verdad? Estos que no ven o se olvidaron, muestran preocupación solo por el vivir presente sin ninguna consideración en el futuro. Pedro dice que el Señor va a regresar, no se lo olvide. Muchos, pensando en que el Señor ya no viene o que se retarda, dicen, no tengan por tardanza la venida del Señor Jesucristo. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero va a venir, hermanos, va a venir. Y el hecho de que vaya a venir es una motivación especial para que los cristianos estén en este crecimiento. Debes mantenerte en crecimiento. Eso es una motivación de tu vida, hermana y hermano. Es la motivación principal de nuestra vida. Mi Señor va a venir y viene por mí.
viene por usted, viene por cada uno de los que están esperando su gloriosa venida. Entonces, muchos cristianos han olvidado cuánto les ha perdonado Dios o lo han apreciado superficialmente. A lo mejor todavía no entendemos la manifestación del amor de nuestro Señor Jesucristo, el perdón que nos ha dado. Por lo tanto, hermanos, necesitamos que se nos recuerde lo que ya sabemos para que no nos olvidemos, ¿verdad? Para impedir que nos olvidemos y para mejorar nuestro conocimiento y llevarlo todo esto a la práctica. ¿Cómo lo podemos hacer? Recordando, traer a la memoria la verdad que se ha olvidado o sencillamente nos resistimos a ver. Hay verdades que están ahí y usted las ve, pero ¿qué hace? Cierra los ojos. Estoy hablando espiritualmente. Hay cosas que nosotros las sabemos, Dios las ha revelado y usted sabe que están ahí. Usted dice, y cierra sus ojos. Espiritualmente cierra sus ojos sabiendo lo que Dios le ha hablado. Hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar. Él quiere confrontar nuestro corazón como verdaderos hijos de Dios y yo doy gracias por ello. Porque todos aquellos que amamos al Señor necesitamos ser corregidos, necesitamos ser renovados, necesitamos traer a la memoria estas verdades que de alguna forma pueden estar olvidadas. Este es un punto práctico, ¿verdad? Y útil de los pasajes del Nuevo Testamento que tratan con el crecimiento espiritual. Pedro entonces presenta tanto el método como la razón para este crecimiento en una forma clara y por supuesto que atractivo para nosotros. Jesucristo va a regresar y él pensaba que el desarrollo del carácter no podía ser separado del creyente y que éste pusiera toda su diligencia en ella. Su crecimiento, hermano, no va a ser si usted no pone de su parte. Usted tiene que poner de su parte y decir, Señor, yo quiero crecer. Porque aquí me dice su palabra que usted dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. Yo quiero crecer en este conocimiento, en un conocimiento práctico. Yo recibo y vivo, como en comunión con usted, buscando agradarle a usted, haciendo las cosas, añadiendo, ¿verdad? Estos elementos, esta pureza moral, este dominio propio. Cada uno de estos elementos, hermanos, es posible. Él lo dice y contamos con todo su respaldo y con todo su apoyo. Esto no significa, por supuesto, que el creyente haga todo por sí mismo. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino que Dios suple los recursos básicos y provee la ayuda a lo largo del camino. Dios lo está haciendo, pero sí hay una disposición y una voluntad de nosotros como creyentes. Entonces, no experimentamos el crecimiento de manera pasiva, sino que lo buscamos nosotros activamente. Y con eso, hermanos, estamos terminando. Pedro está apremiando a sus oyentes a esta condición. Necesitamos recordadores, sí, porque somos olvidadizos. Dios tiene su palabra para recordarnos. Dios tiene la celebración de la Cena del Señor, que dice, para memoria, para recordarles mi amor por ustedes. Y Dios tiene, por supuesto, el ministerio de la predicación de la palabra, en donde nos recuerda las verdades que ya conocemos o nos revela algunas nuevas, incluso para aquellas almas que están plenamente establecidas. Así que, hermanos, así como nosotros a veces necesitamos ayudas, ¿verdad?, de memoria. Yo no sé si usted se ha puesto a rayar una mano o se pone un scotch o algo y usted dice, me tengo que acordar esto y se cambia el anillo de posición y después se olvida igual. Y después dice, ¿a qué me cambié el anillo? No me acuerdo por qué me cambié el anillo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? ¿Hice esto? Bueno, no sé. Fíjense usted cómo es la memoria. Entonces alguien podrá decir, escucha, de nuevo me están hablando de esto. Hermana, Dios quiere recordarte para tu bien y para mi bien. Y yo digo, gracias, Señor, porque, hermanos, como les decía, somos olvidadizos, necesitamos que se nos recuerde. Y además, nuestra vida es frágil. La vida del obrero es breve, hermanos. Estamos de paso, no se nos olvide. Ahora es el tiempo que usted pueda crecer espiritualmente. ¿Para cuándo lo va a dejar? Después que nos partamos, ya no hay nada que hacer. Ahora verdaderamente se debe ver el fruto de la iglesia que espera al Señor Jesucristo. Amén.